Es importante también hacer énfasis que los lípidos los vamos a ver desde el punto de vista químico y no biológico ni digamos metabólico, ¿no? Sino nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la estructura, con las reacciones, con los elementos que conforman este tipo de compuestos y pues todo desde el punto de vista químico. Hablaremos obviamente de algunas funciones biológicas, pero no nos vamos a entrar digamos, a detallar esas funciones a nivel biológico. Empecemos por definir qué son los lípidos. Entonces, los lípidos son un grupo de compuestos que están dentro de dentro de sí, dentro de esas características, pero son compuestos bastante heterogéneos, es decir, a diferencia de los carbohidratos, que ya sabemos cuál es la estructura, que es una cadena carbonada, que tiene un grupo aldehído o un grupo cetona y que tiene grupos hidroxilo, y de ahí no sale, está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno ya. Los lípidos sí son grupos muy heterogéneos, es decir, las características de un tipo de lípido, estructuralmente hablando, son muy diferentes a las características de otro tipo de lípido también en su estructura. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, es decir, en su mayoría vamos a tener compuestos oxigenados, pero también en algunos casos vamos a encontrar azufre, nitrógeno y fósforo. ¿Sí? Esos tres elementos también se pueden encontrar en los lípidos o grasas. Pero es importante tener presente que no todos los lípidos van a tener estructuras similares. Eso lo vamos a ir eh, descubriendo a medida que trabajemos con cada uno de los tipos de lípidos. Entonces, tomamos por favor el apunte de la definición y ya continuamos con la clasificación. Los lípidos se pueden clasificar, en este caso teniendo en cuenta una reacción que ellos pueden o no presentar y es a partir de la cual se elaboran jabones. Las grasas pasan por un proceso, una reacción que se llama saponificación. Y la saponificación nos permite convertir esas grasas en jabones. Todos aquellos lípidos que se pueden saponificar están ubicados en un grupo y los que no se pueden saponificar están ubicados en otro grupo. Entonces, dependiendo de esta reacción, es que se hace la clasificación de los lípidos. En el siguiente mapa conceptual podemos ver esa clasificación. Entonces, tenemos lípidos insaponificables y lípidos saponificables. Los líquidos saponificables pueden ser los ácidos grasos y todos los derivados de los ácidos grasos, luego ya hablaremos de ellos específicamente. Los lípidos neutros, que son las ceras y los acilglicéridos. Los eicosenoides, como las prostaglandinas, que son unas sustancias que el organismo produce. Los lípidos anfipáticos, que son los glicerolípidos y los esfingolípidos. Ellos, todos estos tipos de lípidos, se pueden convertir en jabones, o sea, pasan por la reacción de saponificación convirtiéndose en jabones. Mientras que los lípidos insaponificables, como es el caso de los terpenos y los esteroides, no nos van a producir jabones. Pronto ustedes en estos han escuchado nombrar principalmente las ceras, los ácidos grasos o los esteroides, que son como los más comunes a nivel del lenguaje popular. En este caso, los esteroides son grasas, pero son grasas que no son saponificables, es decir, que no presentan esa reacción para convertirse en jabones. Hacemos, por favor, el mapa conceptual. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces por favor hacemos el mapa conceptual. El primer grupo de lípidos del que vamos a hablar son los triglicéridos. ¿Alguien en alguna ocasión ha escuchado mencionar estos triglicéridos?
¿No? ¿Nadie? ¿Nunca han escuchado hablar de los triglicéridos? Bueno, en algunas ocasiones se escucha hablar de ellos porque son sustancias o son las grasas naturales de nuestro organismo. Y esas grasas, digamos que son las reservas que nosotros tenemos a la hora de requerir, digamos, energía. Entonces, esos triglicéridos son los que van a aportar la energía que nuestro organismo necesita o tiene como reserva. Entonces, vamos a hablar primero de ellos y después pues vamos a ir mirando em, los demás tipos de lípidos. Entonces, él les decía, los triglicéridos son los más abundantes en nosotros como seres. Son los compuestos dentro de los lípidos más abundantes que tenemos en nuestro organismo. Y no solamente en nosotros como seres humanos, sino en general en todos aquellos que tenemos la presencia de estas sustancias, ¿no? De estos lípidos. ¿De dónde salen? Salen de una reacción de esterificación. Recuerden que ya hemos visto varias reacciones de esterificación. Podemos inclusive observar cómo en los carbohidratos también tenemos esterificaciones. La esterificación es una reacción propia de los grupos hidroxilo. Entonces, los grupos hidroxilo, junto con cuando reaccionan con los ácidos grasos o con los ácidos en general, pero para el caso de los triglicéridos es cuando reaccionan con los ácidos grasos, nos van a producir estos triglicéridos o triacilgliceroles. Triglicéridos o triacilgliceroles. Eh, Básicamente los ácidos grasos, que ya también los vamos a ver más adelante, van a corresponder a ácidos carboxílicos, monocarboxílicos, es decir, solo van a tener un grupo carboxilo. Y estos ácidos carboxílicos pierden junto con los alcoholes una molécula de agua, dando lugar a la formación de los ésteres. Hay muchos triglicéridos debido a que los ácidos carboxílicos o los ácidos grasos, digamos en este caso, pueden ser varios. Y en el caso de los triglicéridos podemos tener uno solo o varios de ellos, ¿sí? Varios de ellos en una sola molécula. Eso hace que sean muy variados este tipo de compuestos. Básicamente tenemos tres tipos perdón, tres no, 10 tipos de ácidos grasos diferentes que pueden estar conformando estos triglicéridos. Algunos, digamos, de los que más podemos observar o de los más comunes, por decirlo de alguna manera, son el sebo. De pronto algunos han visto alguna vez el sebo o manteca de cerdo que llaman, que es como una grasa cremosa, ¿no? Es como emulsificada y esa es una de los triglicéridos de los cuales podemos hablar. La manteca, que ya no es tan utilizada en las casas, pero que sí se utiliza en algunos procesos industriales, es totalmente sólida, no es así como cremosa, sino es bastante sólida. Generalmente años atrás se conseguía muy en casi todas las tiendas. Hoy no es tan común porque ya no están tan utilizada en las casas, debido a que la manteca, pues, digamos, aumenta mucho la cantidad de triglicéridos y eso causa problemas de tensión arterial. Entonces, por esa razón, digamos que ya no es tan comercializada, pero para procesos industriales sí se suele utilizar la manteca. La mantequilla, pues que sí la conocemos, creo todos perfectamente, también es una especie de triglicérido donde podemos encontrar triglicéridos y los aceites que vinieron a reemplazar justamente
a la manteca, porque dentro de los aceites, pues tenemos algunos que son saturados, insaturados, y dependiendo de eso, que más adelante lo vamos a ver cuando hablamos de los ácidos grasos, pues van a tener una mayor o una menor incidencia en las afectaciones al sistema cardiovascular. Entonces, algunos ejemplos son esos: el sebo, la manteca, la mantequilla y los aceites contienen triglicéridos. Y vuelvo y repito, se van a convertir en la reserva de nuestro organismo. Entonces, tomamos el apunte, por favor, y ya vamos a ver la reacción a partir de la cual se forman estos compuestos. Bueno, vamos entonces a ver esa reacción de esterificación a partir de la cual se forman los triglicéridos. Ponemos atención primero a la reacción, al mecanismo, y luego pues van a tener el tiempo para tomar el apunte correspondiente. Entonces, aquí tenemos la reacción. Este compuesto que tenemos aquí a mano izquierda es el glicerol, ¿cierto? Que es el mismo 1,2,3-propanotriol. De ahí entonces parte el término triglicérido, es precisamente por la presencia de ese glicerol. Este es el glicerol o 1,2,3-propanotriol. También se conoce como glicerina, ¿no? Entonces es el glicerol, es un alcohol, es un triol, ¿cierto? Donde tenemos tres grupos hidroxilo. Ese propanotriol va a reaccionar con tres moléculas de ácidos grasos. Los ácidos grasos son monocarboxílicos, es decir, tienen un solo grupo carboxilo. Y tenemos una cadena que generalmente va a tener 18, 20, 22 carbonos y de ahí en adelante. Son moléculas muy grandes, ¿sí? Moléculas que tienen una gran cantidad de átomos de carbono, y ellas van a conformar los ésteres que se van a formar. Entonces, ¿cómo es la dinámica de esta reacción? En toda esterificación, el grupo carboxilo nos va a aportar este grupo hidroxilo, ¿cierto? Va a salir de aquí el grupo hidroxilo. Y en cada uno de los grupos hidroxilo de cada uno de los grupos hidroxilo del glicerol, vamos a tener la salida de un hidrógeno. La salida de un hidrógeno, es decir, en total salen 3 hidrógenos. Como aquí tenemos 3 moléculas de grupo de ácido graso, digámoslo así, entonces también van a salir 3 grupos OH. Cada uno de esos grupos OH unido a un hidrógeno nos va a formar agua. En total tenemos 3 moléculas de agua. Y aquí los vemos en los productos. Hay eliminación de agua. ¿Y qué nos queda? Aquí nos queda un enlace libre, ¿cierto? Se rompe este enlace, nos queda un enlace libre de ese carbono, entonces nos queda carbono, doble enlace oxígeno y R. Cada uno de ellos se va a unir a los oxígenos. Como son 3 moléculas, esas 3 moléculas pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Entonces, cada una de ellas se va a unir a los oxígenos. Y fíjense que nos quedan 3 uniones: COR, COR, COR. Vuelvo y repito, esta R puede ser igual para los 3 casos o pueden ser moléculas diferentes. Y esta es la estructura de un triglicérido. Es un éster formado por un ácido graso y el propanotriol o glicerol, triglicérido. También también se les puede denominar triacilglicerol, ¿sí? Triacilglicerol. Esa es la forma cómo se generan o la reacción que nos da lugar a la formación de los triglicéridos. Entonces, fíjense que son moléculas bastante grandes, son moléculas muy grandes, porque cada R de estas tiene como mínimo 18 carbonos. Son cadenas totalmente lineales. Aquí no tenemos ramificaciones ni nada que se le parezca, solo cadenas carbonales. Bueno, entonces por favor tomamos el apunte de nuestra reacción de esterificación del glicerol para formar los triglicéridos.
Si hay alguna pregunta, si algo no se entendió, podemos manifestarlo para volver a hacer la explicación o para aclarar la duda. Bueno, los triglicéridos cumplen en nuestro organismo o en los organismos de los seres vivos tres funciones muy importantes. Vamos a ver cuáles son esas funciones. En primer lugar, los triglicéridos son los que constituyen la reserva más grande de energía para nosotros como seres humanos. Recordemos que nuestra alimentación tiene todos los grupos todos los grupos alimenticios, ¿no? Y entre ellos están incluidos las grasas. Y las grasas básicamente lo que hacen es constituirse en la reserva energética. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay exceso de consumo de dulces y grasa al mismo tiempo, pues toda la grasa se va a convertir en los gorditos, ¿cierto? En esos molestos gorditos porque son la energía, la reserva que nosotros tenemos. Lo que pasa es que cuando, eh, digamos, la actividad física o las actividades que requieren energía son mínimas, pues nuestro organismo lo que hace es almacenar, almacenar, almacenar y almacenar. Y ahí es donde, y no solamente se almacena las grasas, los carbohidratos también se almacenan. Entonces, pues eso es lo que va a generar como ese proceso. Pero son nuestra reserva de energía, es decir, cuando el organismo se ve eh, falto, digámoslo así, de la energía que generalmente le proviene de los carbohidratos, que son la primera fuente, pues se utiliza la energía de reserva, que en este caso la tienen los triglicéridos o las grasas. Por otro lado, hay que tener presente que las grasas corporales funcionan como amortiguador, ¿sí? En este caso, amortiguador mecánico. Si hablo de amortiguador mecánico es con respecto a golpes, ¿no? Para proteger a los tejidos. Entonces, por ejemplo, usted tiene una mala caída y esa grasa le va a servir para proteger de pronto los riñones, ¿no? Eh, el corazón, los intestinos, por golpes que se puedan presentar, sí, circunstancias netamente mecánicas. Entonces, esa grasa lo que va a hacer es como amortiguar y no permitir que llegue como el golpe en seco al, al órgano vital y pues eso lo puede favorecer. En alguno de los cursos me preguntaban que si era cierto que en un momento determinado la grasa podría contener una bala, ¿cierto? O sea, no al punto de que no vaya a ingresar, claro que sí, le dije, pero hace una fricción o hace un proceso de una fuerza de resistencia de tal manera que inclusive puede llegar a impedir que llegue directamente a un órgano vital. Pero les decía yo, pues esa no es la función de amortiguador, o sea, sí puede pasar, claro, pero obviamente no todas las zonas del cuerpo tienen la misma protección y no es la función como tal de las grasas. ¿Qué sucede? Claro, porque es que de todas maneras son una barrera protectora de alguna manera, pero pues no es la función ni de eso se trata, eh, pues ese proceso de amortiguación. Y otra cosa bien importante es que la grasa subcutánea, es decir, la grasa que está por debajo de la piel, protege al cuerpo de esos agentes mecánicos externos y funciona como aislante térmico. ¿Sí? No solamente para nosotros, para todos los organismos con respecto a las bajas temperaturas. Entonces, por ejemplo, todos los animales que tienen que estar en temperaturas bajas, los osos polares, las ballenas que nadan en zonas donde las aguas son bastante frías, tienen un nivel corporal de grasa bastante amplio y eso impide que se les genere una hipotermia o que esas bajas temperaturas afecten el funcionamiento de sus organismos, ¿sí? De igual manera pasa con nosotros. Generalmente, las personas que tienen mayor nivel de grasa corporal tienen menos tendencia a ser violentas, ¿sí? En cambio, las personas que son muy delgadas o que tienen una baja nivel de grasa corporal, entonces tienden a sufrir.
o sea, a que más fácil perciben el frío, porque no hay esa capa que de pronto genere ese aislante térmico como si sucede con otros, con otras personas. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Bueno, seguimos por favor tomando el apunte de las funciones de los triglicéridos. Ya por tiempo, tenemos apenas 4 minuticos que nos quedan. No alcanzamos a revisar la siguiente función completa. Entonces, pues para no dejarlos como a medias y tener que retomar nuevamente en la clase del miércoles, entonces, pues no vamos a ver ahorita los ácidos grasos, sino que retomamos o empezamos más bien el miércoles con ácidos grasos. Tener en cuenta lo siguiente, chicos, tenemos esta semana, estamos finalizando, digamos, como esta primera etapa del cuarto periodo y viene el receso, que va a ser a partir del lunes de la próxima semana, de lunes a viernes de la próxima semana, es decir, del 5 al 9, ¿sí? Digamos, esos días. Recordarles también a los que toman el pre-ICFES que los sábados no tenemos recesos, o sea, los sábados están contaditos para finalizar el 31 de octubre. Recordemos que la fecha de presentación de la prueba es 8 o 9 de noviembre. Entonces, por esa razón, no tenemos espacio para tener sábados libres. Entonces, independientemente de que estemos en receso, el sábado 3, que es este sábado, y el sábado 10 tenemos breakfast común y corriente. Y la asistencia, recuerden que cuenta para nuestro beneficio con respecto a la parte de la nota. Recordarles también, chicos, no descuidar el tema de sus cursos. Si quieren, pues aprovechen esa semana para cerrar ya como los cursos que tienen de la práctica laboral. Con eso ya finalizan con esa parte. Recuerden que es fundamental para que ustedes se deben certificar esas horas para que ustedes puedan tener su grado, ¿no? Que no van a tener inconvenientes con eso. Bueno, entonces, no siendo más por ahora, nos encontramos nuevamente a la 1:30 para nuestra clase de microbiología. Que ya pueden tomar su descanso, que tengan excelente resto de jornada. Dios los bendiga.